filosofía de la tecnología. Voy a hacer una lectura a nivel general y luego haciendo justamente reflexiones en los puntos que me parecen más relevantes para compartir con todos los que puedan ver esta ponencia. Una introducción, a grosso modo, me, me alimentaba a ir por la siguiente ruta, ¿no? En la actualidad de nuestro mundo contemporáneo complejo, con escenarios muchas veces disruptivos, escenarios con mucha incertidumbre, pero que dan también el espacio para que uno pueda ponerse a pensar nuevas cosas. En eso, el término innovación considero que aletea constantemente en nuestra época grave como horizonte de progreso y solución de problemáticas en distintos sectores de la sociedad y en variados campos de conocimiento. Sin embargo, debido justamente a esa transversalidad, es que resulta difícil llegar a precisar o aterrizar en un concepto robusto y consistente de lo que dicho término pueda significar en toda su amplitud. Por tanto, dada la diversidad de segmentos de la realidad y áreas del saber donde se puede hablar de innovación, considero que se puede trabajar en aportes y aproximaciones un poco más concretas desde campos de acción y reflexión donde la innovación como fenómeno que está íntimamente ligado como un leitmotiv, un quehacer en algunos campos específicos, puede brindarnos algunas luces. Algunos de estos campos en donde, como dirá Miguel Quintanilla, la innovación es una constante, está en el de la tecnología. Y en relación a esta, la rama de la filosofía que se ocupa de este campo es propiamente la filosofía de la tecnología. Por tanto, siguiendo, por ejemplo, algunas teorías como la de Schumpeter, que ya en 1934 fuese uno de los pioneros en hablar e introducir la noción de innovación, más que todo en el campo de la economía, eh, nos daba ya algunas luces sobre de qué iba este fenómeno. Él de algún modo tomaba vía Sombart algunas ideas de índole filosófica o de un germen filosófico ligadas al tema de la destrucción creativa, que veremos inclusive podríamos rastrearlas como origen en Nietzsche. Pero en nuestra realidad, en nuestro campo mucho más concreto, si de algún modo, como ya algunos documentos generales y que hacen como libros de consulta y referencia para los expertos en innovación, como son el Manual de Oslo, que se alimenta a su vez de teorías de algún modo schumpeterianas, vemos que esto ayuda a posicionar una cierta visión de la innovación. Más que todo, hay un posicionamiento de este concepto que admiten los empresarios, los gobiernos y los diversos expertos, que también son en algunos de estos casos procedentes de las ciencias sociales, que hace mucho hincapié en la relevancia de este fenómeno para como comunidad humana, seguir una línea probablemente de progreso. Ese sería uno de los escenarios que por lo menos se apuntaría a que como una humanidad se pueda continuar más allá de las utopías. Por tanto, de algún modo considero que el reto filosófico también se plantea un poco o más que todo de manera clara, donde la filosofía de la ciencia y de la tecnología debería ocuparse, como diría Echeverría, justamente del fenómeno de la innovación. Ahora, dicha tarea plantea cuestiones referentes no solo a las de un trabajo de desarrollo teórico y conceptual, propio justamente de la filosofía, sino que concierne también, a, como diría Whitehead, a la búsqueda de soluciones. El filosofar también orientado a pensar cómo puede hacerse de otro modo el quehacer mismo, los modos del quehacer. Y uno de los aportes justamente a la filosofía de la tecnología es poner el índice, hacer hincapié en las reflexiones acerca de los modos del quehacer humano. Esto conlleva ahora hacer un acoplamiento desde nuestro punto de vista de coordenadas desde distintos tópicos de la tradición filosófica, como la epistemología, la ontología, la axiología y la praxeología, para el caso específico de la innovación.
es el que se ocupa de esta investigación, este trabajo. De algún modo, lo que apuntamos a hacer es analizar con un poco más de profundidad la problemática de la actividad innovadora y aportar con una idea, llamémoslo así, más filosófica sobre lo que podría significar la innovación en nuestro tiempo, más allá justamente de las modas constantes y de su posicionamiento como alternativas de solución a muchas problemáticas. Ahora, por tanto, en este sentido, esta investigación va a ahondar en la caracterización de la noción de innovación desde la filosofía de la tecnología. En principio, entendida justamente para saber cuál es el marco a partir del cual hacemos este trabajo, que es el de la filosofía de la tecnología. A esta rama la podemos entender, siguiendo a Vallor, como una disciplina no tradicional abierta a la impureza, contaminación y polinización transdisciplinaria, y que constituye una reflexión de segundo orden que se instala sobre conocimientos previos de las ciencias, las técnicas, tecnologías o del sentido común. O para decirlo más concretamente, la filosofía de la tecnología es una reflexión de segundo orden sobre la acción humana de transformación de la realidad y de primer orden sobre las representaciones y formulaciones sistematizadas, elaboradas o ingenuas que nos hacemos de esas acciones técnicas. El propósito, en este caso, siguiendo a Miguel Quintanilla, es lograr una mayor comprensión intelectual del fenómeno sobre el que se reflexiona, que es la tecnología. Y en este caso, uno de sus fenómenos eh, de algún modo más directamente relacionados, que es el de la innovación. Por tanto, desde la filosofía de la tecnología vemos estos dos órdenes de reflexión. El primero es un poco más interno sobre las propias características de lo que significarán los conceptos propios de la tecnología, igual como construcciones que de la misma filosofía de la tecnología pueden surgir, y de segundo orden sobre aquellos conocimientos ya existentes que vienen de las técnicas e históricamente también de las ciencias y efectivamente de las tecnologías. Es decir, no es una reflexión en el vacío. Ahora, el planteamiento en este caso más preciso de esta investigación es que vamos a revisar y reflexionar sobre las caracterizaciones de innovación realizadas por algunos filósofos de la tecnología y también de algunas otras fuentes complementarias, a fin de sintetizarlas y poder construir un aporte conceptual, una definición de innovación para, en este caso, nuestro tiempo. Luego, analizar un conjunto de otras definiciones de innovación de otros campos del conocimiento o más comunes en el léxico del debate público para, de algún modo, contrastar y validar si la propuesta de definición que vamos a plantear es lo suficientemente transversal y general desde el punto de vista filosófico como para explicar bien el fenómeno, como para abarcar a las otras. De algún modo, nuestra idea rectora es, siguiendo a Javier Echevarría, un filósofo de la tecnología muy interesante en nuestro tiempo, que dentro de la misma temática de la innovación podemos considerar los constructos de las innovaciones epistémicas realizadas por los filósofos a lo largo del tiempo como una especie de capital conceptual que luego en la práctica beneficia y ha beneficiado a muchas personas en la historia. Justamente lo que habíamos mencionado es que este capital conceptual deviene y ha beneficiado en capital social a su vez al imbuir y construir los significados y significantes de cómo las personas van comprendiendo mejor y por ende aplicando acciones concretas y reales sobre el mundo. Vamos ahora a pasar un vistazo por algunas caracterizaciones ligadas a la innovación de algunos filósofos de la tecnología y algunas otras fuentes complementarias. Para perfilar, por tanto, una noción más filosófica de innovación que de algún modo subsuma o incluya a las caracterizaciones de otras áreas técnicas, es que vamos a desarrollar un complejo de ideas
sobre las cuales vamos a construir o tratar de construir una definición propia de innovación. Hagamos un repaso sobre las ideas fuerza de algunos filósofos de la tecnología, como es el caso de Sauer. Bueno, de Sauer fue un filósofo muy relevante del siglo XX sobre tecnología y que tenía un posicionamiento muy interesante, llamémoslo así, un poco kantiano. Consideraba que de algún modo el acceder a la cosa en sí no estaba tanto en los juicios, ¿no? A priori, sino en un modo que hacer, en una relación donde se accedía a la creatividad divina mediante la acción de creación técnica. Tratando de decirlo de otro modo, se accedería a la cosa en sí y al conocimiento en otro nivel más profundo en acciones concretas como las de hacer realizaciones técnicas. Cuando el técnico crea soluciones, no crea soluciones igual en el vacío, sino como una especie de marco anterior, trascendental, donde el cual, ante la problemática, ya de por sí viene dada su solución preestablecida. Solo hay que acceder a ella mediante una especie de encuentro cognoscitivo. Entonces, más precisamente, de Sauer, el filósofo de la tecnología, arguye por una crítica de la actividad tecnológica, donde el hacer, particularmente en la forma de invención, establece contacto preciso con las cosas en sí. Por tanto, la esencia de la tecnología estaría en el acto de la creación técnica. De este modo, una invención no es algo soñado, ni una imaginación carente de fuerza, deriva de un encuentro cognoscitivo con el dominio de las soluciones preestablecidas de los problemas técnicos. Así, la invención tecnológica comprende la existencia real originada en ideas. Esto es el engendro de una existencia fuera de la esencia, el material imbuido de una realidad trascendente. Todo esto nos lo explica con más detalle Nietzsche en ya el clásico libro que es La filosofía de la tecnología. Otra fuente interesante viene y la rescatamos del lado de Javier Echeverría, con un planteamiento más ligado a lo que sería la naturalización de la innovación, pero ya haciendo un esfuerzo de construir una definición de innovación más allá del mero ámbito económico o empresarial, que nos ayuda justamente a ligarlo más a eso que estábamos planteando como propósito subyacente, que es el de tener una idea un poco más filosófica de la innovación. Bueno, Echeverría de algún modo considera que la filosofía debe ocuparse también de los modos de hacer, que van más allá de la moral. Esto es concebir teorías filosóficas generales sobre la acción humana, incluido el hacer tecnológico. Así, la mayor novedad del siglo XX ha sido la aparición de la filosofía de la tecnología, ¿no? En cuanto a este ámbito del conocimiento se trata. Y es que a partir de esta corriente de pensamiento se da un paso más y se subraya la importancia filosófica de los estudios de innovación. Da como una mayor amplitud al fenómeno tecnológico una mirada de sus otros fenómenos, eh, paralelos, contingentes, colaterales o de algún modo interrelacionados. En algún caso se hablará de la filosofía, inclusive de la innovación. Ese todavía es un proyecto sobre el cual habría que precisar muchas más aristas, dado que en este caso desde la perspectiva de Echeverría, justamente la construcción de un proyecto, y más que un proyecto ya de formulaciones más precisas de la filosofía de la tecnología, nos han ayudado a volver a poner el foco en otro tipo de problemáticas, en este caso el estudio de la innovación. Habrá que ver justamente qué tanto avanza en este caso esta línea de investigación y trabajo para poder, de algún modo, vamos a llamarlo coloquialmente así, salir como una subdisciplina más que emerja de la filosofía de la tecnología, el caso de una posible filosofía de la innovación. Pero en este caso, Javier Echevarría, precisando un poco más sus definiciones, menciona que la innovación es un valor prioritario en las tecnociencias contemporáneas.
Y más concretamente que las innovaciones son procesos interactivos que generan algo nuevo, transformador y valioso en entornos y sistemas determinados. Él habla de otro tipo de conceptualización. Además de la innovación, considera sus productos. A estos los llama las novaciones. Las novaciones son aquello que resulta de dichas innovaciones, incluidas sus consecuencias ulteriores. Muchas veces las innovaciones no pueden evidentemente anticipar o predecir cómo se las va a usar y además de un primer uso, cuáles serían las derivaciones de segundo o tercer orden, los segundos o terceros usos de ese mismo artefacto, proceso, servicio o cosa que se haya producido mediante un proceso de innovación. Ahora, también podemos recurrir un poco a otro filósofo muy importante de la tecnología en nuestro tiempo contemporáneo, que es Miguel Quintanilla. Miguel Quintanilla menciona de un modo que la lógica del desarrollo tecnológico mantiene la vigencia, en este caso, del imperativo de la innovación como constante. En general, el desarrollo técnico está presidido por la innovación, por eso no puede prescindir de él. La innovación no es un accidente en la historia de la técnica, es una constante. Esto implica que las innovaciones son producto de las invenciones, pero solo son reales cuando se introducen en el circuito económico. Aquí ya Quintanilla, como algunos otros, establece una diferencia importante entre invención e innovación. Yo suelo recurrir a un ejemplo muy gráfico, que es el de la guerra de la electricidad, poniendo a Tesla como el inventor y de algún modo a Edison como el innovador. Sé que no es exactamente de ese modo totalmente fiel a lo que hicieron estos grandes creativos, pero la diferencia está en que la innovación necesariamente tiene que poner en el juego del mercado, vamos a llamarlo así, como valor económico, como un bien valioso al tema de la innovación. Esto todavía nos da un marco un poco estrecho en cuanto al ámbito en el cual se desenvolvería un fenómeno tal como el de la innovación, que sería el más económico, empresarial y en algún caso inclusive de un sistema como tal, ¿no? Un sistema capitalista. Lo que apuntamos es, rescatando algunas de estas grandes colaboraciones y desarrollos, plantear algo un poco inclusive más general. Por tanto, así, para Quintanilla, una innovación tecnológica se puede definir como el proceso que consiste en diseñar, producir y comercializar un bien de valor económico con propiedades nuevas basadas en la tecnología. Toda innovación tecnológica se basa en la existencia de conocimientos nuevos que permiten concebir, diseñar y producir nuevos productos o procesos. Por otro lado, se pueden considerar también algunas otras definiciones a las que hace alusión Quintanilla, como la primera, que indica que la innovación fundamentalmente desde un enfoque cognoscitivo puede verse como conocimiento aplicado. También nos habla de que desde un enfoque más instrumental, la innovación puede verse también como la difusión de un nuevo producto o proceso cuyas propiedades características satisfacen necesidades definidas por el usuario. Inclusive otra desde un enfoque un poco más praxeológico, donde menciona que la innovación como un proceso complejo en el que se toman consideraciones las propuestas de mejora que surgen de la propia experiencia, ¿no? Que surgiría la innovación prácticamente como producto de la misma empericia. Además de ello, consideramos también algunas otras fuentes que ayudan a construir esta, esta noción de innovación un poco más filosófica. En este caso, ya había adelantado en la introducción que uno de los aportes de los economistas que hablan más y que han posicionado el término y el tema de la innovación, que es Schumpeter, traía la caracterización de la innovación como destrucción creativa desde ciertos orígenes identificados en Nietzsche, vía Sombart, otro economista que vivió hasta mediados del siglo XX.
En esa línea, Sombart, que vamos a decirlo así, sería el economista que quizás más ha sido influenciado por Nietzsche, fue quien introdujo el término destrucción creativa propiamente en la economía. Término que, como decíamos, fue encumbrado en la teoría schumpeteriana de la innovación. Este es un estudio muy interesante que hacen eh, los hermanos Reinhardt. Dicha influencia viene marcada, en este caso, por algunas intuiciones nietzscheanas, vamos a llamarlas así, que vamos a leer a continuación. Algunas de esas intuiciones nietzscheanas que vienen mucho más de obras como Así habló Zaratustra, nos mencionan ya un cierto posicionamiento sobre una contradicción un poco paradojal, pero que forma parte del núcleo mismo de la innovación, que es el de la destrucción creativa, pero además el de crear aniquilando. Nietzsche decía cosas como, quien quiera que deba ser un creador siempre aniquila, o que el hombre que rompe las tablas de valores, el rompedor, el transgresor de la ley, él es el creador. Además que la afirmación requiere negación y aniquilación. Además, quien deba ser un creador en el bien y en el mal, en verdad primero debe ser un aniquilador y romper valores. Así el más alto, así el mal más alto pertenece al bien más alto, pero todo esto es creativo. Y aquí hemos identificado que el trasfondo, desde nuestro punto de vista, de esa idea de la destrucción creativa está ligado al, a la idea de la transvaloración de todos los valores en Nietzsche. Darle nuevas significaciones a las nuevas creaciones. Esto nos servirá también como un punto de apoyo para lo que vaya a ser nuestra definición. También hemos rescatado, y en lo personal, me llamó mucho la atención y había identificado ahí una idea realmente fuerza en, en un acercamiento que hacía Humberto Maturana, un gran biólogo y filósofo chileno, cuando hablaba del tema de la innovación. Pues bueno, en este caso, Maturana consideramos que tenía una mirada más humanista de la innovación, viendo que allí donde había posibilidad de innovar, siempre estaría ahí una disposición a la reflexión por parte del ser humano y que éste debería estar dispuesto a soltar las certidumbres de dónde está parado y preguntarse si quiere continuar ahí o no. Y algo, y lo más relevante, que desde que lo vi siempre me ha parecido que contiene una idea fuerza, es que la innovación tiene mucho que ver y mucho de lo que es más importante en la innovación es lo que se quiere conservar. Ahí estaría la clave. Por eso la innovación tendría todo de transformación. Hay un cambio, pero este siempre tiene que ver con aquello que se quiere conservar. Esta idea fuerza de Maturana igual es relevante, consideramos, para lo que implica realmente un proceso de transformación de un algo en un otro, pero que mantenga a su vez la esencia del anterior. Y de algún modo, por último, mencionaba los intentos y los proyectos ya de desarrollar un poco más una filosofía como tal de la innovación. En este caso, Floralba Aguilar tiene un intento muy bueno ya de establecer ciertas bases, sobre el cual nosotros en este caso resaltamos lo siguiente, que el foco del repensar la innovación estaría orientado además a su impacto educacional y formativo, donde la filosofía de la innovación, la filosofía de la tecnología y la tecnología en la educación interactuarían con otras áreas del conocimiento que se preocupan por la comprensión del ser humano y sus problemáticas. En este sentido, de manera puntual, la innovación sería y estaría entendida como un fenómeno transformacional que se presenta en una comunidad con el propósito de contribuir con alternativas de solución a las problemáticas de una colectividad. Ahora, con base en todas estas definiciones,
Como había anticipado, tratamos de hacer primero la identificación de algunas ideas relevantes para, con base en ellas, hacer una reflexión y tratar de establecer o plantear o proponer una definición más genérica, más filosófica de innovación. Entonces, una propuesta de concepto. Una vez caracterizada la innovación desde contribuciones ligadas a la filosofía de la tecnología y algunas otras de interés, planteamos una definición que, basándose en los avances de dichas fuentes, apunte a una mayor transversalidad, inclusive precisión. Para ello, en primer lugar, identificamos un conjunto de ideas principales, ¿no? Entre estas ideas relevantes estaban la de encuentro cognoscitivo, un poco más de Sauer, tema del proceso transformador que genera algo nuevo, diseño, producción y comercialización de un bien con valor económico, además, ¿no? Aquí estamos entre la línea entre Echevarría y Quintanilla. Conocimiento aplicado, difusión de algo nuevo y ser un proceso complejo. Algunas otras ideas relevantes también, ya en este caso de otros filósofos, además de los de que se encargan más de la filosofía de la tecnología. Entre estas destacamos el tema de la destrucción creativa, en Nietzsche vista, ¿no?, como una transvaloración, el proceso reflexivo sobre cómo transformar conservando, de Maturana, el fenómeno transformacional soluciona problemáticas de Aguilar. Ahora, con base en ello diremos de inicio, para perfilar ahí a donde queríamos llegar, que la innovación puede concebirse filosóficamente y de manera amplia como un encuentro cognoscitivo y un proceso transformador que genera algo nuevo. Este fenómeno implica el diseño, producción y comercialización de un bien con valor económico basado en el conocimiento aplicado. Pero la innovación no solo se limita a la creación de nuevos productos o servicios, sino que también abarca la difusión de algo nuevo y la solución a problemáticas existentes. Es, por tanto, un proceso complejo que incluye la destrucción creativa, donde lo viejo es reemplazado por lo nuevo, y la transvaloración, que implica un cambio en los valores y significados asociados a los productos o servicios. Para ello, la innovación requiere un proceso reflexivo sobre cómo transformar conservando, es decir, cómo introducir cambios sin perder la esencia de lo que se transforma. Es por tanto un fenómeno complejo que involucra tanto la destrucción creativa como la transvaloración, además de conceptos y estructuras previas, reconfigurando el sentido y el propósito de lo existente. En su núcleo, la innovación es un proceso reflexivo también sobre cómo transformar, conservando lo esencial y superando lo obsoleto, ofreciendo soluciones a problemáticas actuales. Así se convierte en un motor de cambio que no solo redefine lo que es, sino que proyecta nuevas posibilidades para el futuro. Esta sería como una descripción mucho más amplia justamente de todo lo que hemos ido recogiendo. Todo esto nos lleva ya precisamente a nuestro planteamiento. Esta sería, en todo caso, nuestra propuesta de definición de tener una idea en una más filosófica de innovación. A la innovación, por eso, nosotros la concebimos como un fenómeno metamórfico de objetos, conceptos, procesos, sistemas y entidades concretas que mediante la dialéctica de una destrucción creativa los transforma, conservando lo esencial y superando lo obsoleto de estos, y añadiéndoles valor de manera intencional, reflexiva y fáctica a fin de ofrecer soluciones a problemáticas presentes y futuras. Aquí, deteniéndonos un poco, estamos hablando justamente de que en toda innovación hay consecuentemente un fenómeno metamórfico, cambio, transformación, mucho más hablando en temas materialistas, desde la base de la materia, incluidos justamente todos los aparatos que aparentemente están desligados de esta, desde la inteligencia artificial, el Internet y demás, que tienen una base física que funciona justamente con base en las leyes físicas.
pero para ser posibles hay la construcción de objetos concretos, sistemas concretos. Hay un fenómeno justamente metamórfico de objetos, y en este caso además consideramos que no solo de objetos, sino de conceptos, hablando ya desde un punto de vista más epistemológico, porque también, siguiendo un poco Echeverría, consideramos que podrían haber innovaciones epistémicas. De hecho, una otra mirada a la historia de la filosofía puede ayudarnos a constantemente ir identificando innovaciones. De hecho, de algún modo creo que una de las características también de la filosofía o de los grandes filósofos a los cuales recurrimos para también ayudarnos a repensar nuestra actualidad y los fenómenos contemporáneos han sido grandes innovadores epistémicos. Por eso hablamos de conceptos. Y evidentemente ya el tema de cómo sucede el acontecer de las cosas, de los hechos, un poco de los hechos, haciendo hincapié en Wittgenstein, por ejemplo, hablamos de procesos. Y desde un punto de vista mucho más generalista, aquí tomamos también algunas referencias a Bunge, hablamos del tema de sistemas. Y retomando un poco alguna otra ponencia donde habíamos hablado de filosofía de la tecnología propiamente y de la definición de tecnología per se, hablamos de tecnología como un sistema de acciones, ¿no? Vistos desde también la mirada de Quintanilla. Entonces, por eso hablamos de un fenómeno metamórfico de objetos, conceptos, procesos, sistemas y además entidades concretas como las empresas, las instituciones públicas, privadas, las familias, podemos hablar de barrios, hasta de infraestructuras, ¿no? Las innovaciones no se dan, una vez más recurriendo en este caso a esa explicación, no se dan en el vacío y no suceden en el aire. Se dan justamente materialmente en objetos, en este caso también como ficciones, los conceptos que se crean en el pensar mediante los procesos cerebrales, los procesos, sistemas y entidades concretas, en este caso que mediante la dialéctica de una destrucción creativa, esto es el ejercicio de pensar una cuestión, luego su contraria, e ir constantemente luchando internamente en esa contraposición de ideas a veces diferentes y distintas, es que se va puliendo cuál va a ser la solución final. Por eso hay un ejercicio dialéctico, no meramente de lucha, sino de composición, de afinamiento de lo que va a ser el perfil de la solución o de la idea. Y hay, por tanto, ahí, desde nuestro punto de vista, un fenómeno de una dialéctica, de una destrucción creativa. Evidentemente, todo este quehacer transforma estos objetos, pero manteniendo de algún modo lo que sería esencial a estos, a su vez superando su obsolescencia. Y en algunos casos, no solo su obsolescencia, sino es un vistazo de cómo podría ser de otro modo la misma idea o el mismo artefacto. Por ejemplo, en el teléfono que pasa luego al celular, se mantiene lo esencial como medio de comunicación mediante el cual podemos hablar con un otro a larga distancia. Conserva lo esencial, pero ha transformado prácticamente toda la estructura del objeto. Y luego ya procederán, aquí voy a recurrir un poco al término de Echevarría, redundando tal vez, pero amerita nuevas innovaciones del uso de esa innovación en un segundo y tercer grado. Ahí se le han ido añadiendo a los teléfonos ya como teléfonos celulares muchísimas funcionalidades y seguirán surgiendo muchas otras, puesto que el abanico de posibilidades que existen es muy amplio y no siempre se utilizan todos. Entonces hay una conservación en las grandes innovaciones, ¿no? También en las pequeñas, de algún modo, no solo se cambia un tema de apariencia, sino que se lleva a un otro ámbito, a veces la esencia de un proceso, por ejemplo. Si el proceso es analógico, se lo lleva al ámbito digital y también transforma muchos de los pasos o los reduce, pero mantiene la esencia de, por ejemplo, hacer una determinada cosa. Ahora,
Todo esto también conlleva de que en este proceso de transformar estos entes, manteniendo lo esencial, también se les añade valor, pero de una manera intencional. Es un esfuerzo intencional de añadirle valor a través del diseño. En este caso, ese valor no solamente se reduce al tema económico, puede también de algún modo ser un valor social, un valor cultural, el que se aplique en esa transformación al ente sobre el cual se está trabajando, ¿no? Al objeto, concepto, proceso, sistema o entidad. Y como es intencional, evidentemente es además reflexiva, en los mejores casos lo es, porque ya en este caso recurriendo a una terminología y algunas ideas más del ámbito de gestión empresarial y el management, se habla de que muchas veces las innovaciones fracasan porque nos apresuramos a querer tener una solución. La innovación requiere un poco de tiempo, de extender un poco el pensar y por tanto ser más reflexivos para llegar a soluciones más eficientes y eficaces. Y evidentemente es un fenómeno metamórfico y que añade valor de manera intencional, reflexiva y fáctica, porque una innovación no se queda en el papel, porque necesariamente tiene que ser puesta en realidad, porque solo así va a ofrecer soluciones a problemáticas presentes y futuras. Pero inclusive para decirlo de una manera mucho más sucinta, más puntual, nos animamos también a caracterizar a la innovación como un fenómeno metamórfico que transforma creativa e intencionalmente cosas y sistemas del mundo en novedades valiosas de estos. Una nueva versión de esa cosa o sistema del mundo, creada justamente intencionalmente, se convierte en una nueva, pero manteniendo mucho de lo esencial que la ha caracterizado de inicio. Entonces tratamos de aquí mantener las principales cuestiones que harían a un entendimiento de la innovación de una manera más transversal para muchas áreas, muchos campos del conocimiento y que creo que conlleva también algunas aristas filosóficas que nos ayudan a comprender y a tratar de seguir reflexionando más y profundamente este fenómeno, ¿no? La innovación como un fenómeno metamórfico que transforma creativa e intencionalmente cosas y sistemas del mundo en novedades valiosas de estos. Ahora, habíamos planteado al inicio que con base en esta propuesta de definición íbamos a tratar de hacer, llamémoslo así, una contrastación, verificación o validación para con algunos otros términos o definiciones. Hemos rescatado algunos, muchos, obviamente el área económica también, del management, de algunas áreas técnicas. Tenemos el siguiente listado. Kuntz, en un libro clásico de administración, menciona que la innovación es la implementación de una idea creativa. Consideramos que la definición que hemos planteado de la innovación como un fenómeno metamórfico que transforma creativa e intencionalmente cosas y sistemas del mundo en novedades valiosas de estos, abarca esta definición porque considera el tema creativo y el de la acción como tal. Tenemos otra que es la de Schumpeter, ¿no? Schumpeter hace una descripción mucho más amplia de lo que es la innovación y la caracterizaba como la introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clase de bienes, de un nuevo método de producción aún no experimentado, la apertura de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía como si no, la adopción de una nueva fuente de suministro de materias primas o semi-elaboradas, tanto si existía la fuente como si no, y la implantación de una nueva estructura de mercado. Consideramos, en este caso, la definición propuesta abarca también estas ideas claves, pero inclusive más allá porque hemos podido identificar que Schumpeter, evidentemente, al ser, además también podríamos considerarlo al mismo Schumpeter como un innovador epistémico, al introducir la noción de innovación ligado a lo de destrucción creativa, pero veíamos que concretamente estaba muy enfocado en lo que era el ámbito económico. Pues digamos que la propuesta trata, o por lo menos de ir un poco más allá de meramente lo económico. Otro documento de referencia en cuanto a la innovación es el Manual de Oslo, ¿no? Es un libro más técnico
pero que de algún modo considera la innovación como la puesta en obra de un producto, bien o servicio, de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado, de un nuevo método de comercialización o de organización de la empresa o de sus relaciones. Consideramos que también abarca mucho de lo relevante eh, prescrito por el Manual de Oslo, nuestra definición, porque menciona y contempla lo factual de lograr, ¿no? El tema de los hechos, de que hay que hacer realmente cosas, transformaciones precisas. Más que todo, llamémoslo así, la definición más amplia que hemos propuesto. Y evidentemente para conseguir algo nuevo, ya sea para su comercialización, nosotros vemos más allá de eso, ¿no? No solo se centraría en la comercialización, sino que buscamos la solución a problemáticas de algún modo, viéndolo de manera más generalista. Otra definición es la de Porter, ¿no? Michael Porter, un importante teórico igual en el tema de la competitividad, que mencionaba que la innovación es el elemento clave de la competitividad. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Evidentemente, tanto en la versión, llamémoslo más amplia, como en la más corta de nuestra propuesta, hemos considerado la intencionalidad y la búsqueda de valor, ¿no? La innovación como tal intrínsecamente debe apuntar de esa manera intencional en el diseño a crear valor, a recuperar valor inclusive, el tema de haber transformado cosas utilizando recursos. Goodman, otro autor, nos dice que la innovación es el conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar que conduce a la introducción con éxito al mercado por primera vez de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización. Consideramos que nuestra definición incluye evidentemente la temporalidad, ¿no? Porque lo hace en un momento para surgir en un otro como mejoras, añadidos de valor a esta cosa o sistema del mundo, y que evidentemente incluye también la intencionalidad y de manera puntual, más que todo en la segunda definición más corta, la novedad más allá de lo meramente económico. Tenemos las últimas dos que son la de Nelson, igual ligado al tema del management, que nos indica que la innovación es un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y constituye una ruptura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad. Aquí vemos que también el tema de la definición propuesta incluye y precisa en el fenómeno, bueno, el subfenómeno de la creatividad y evidentemente la creación de valor. Y por último, Peter Drucker, igual un conocido y reputado consultor en el ámbito económico y empresarial, definía la innovación como la herramienta específica de los empresarios innovadores, el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para el negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural, entonces la dota de valor económico. Igual consideramos que la definición planteada en su versión corta y larga incluye la novedad, la creación de valor y el cambio más allá de la dimensión meramente económica, ¿no? Nuestra definición, recordemos, tanto en versión corta como larga, nos decía que la innovación es un fenómeno metamórfico de objetos, conceptos, procesos, sistemas y entidades concretas que mediante la dialéctica de una destrucción creativa los transforma conservando lo esencial y superando lo obsoleto de estos, y añadiéndoles valor de manera intencional, reflexiva y fáctica a fin de ofrecer soluciones a problemáticas presentes y futuras. Y bueno, en la más puntual, que la innovación es un fenómeno metamórfico que transforma creativa e intencionalmente cosas y sistemas del mundo en novedades valiosas de estos. Por tanto, ya para concluir, precisamos algunas consideraciones. En este caso, hemos visto que dada la naturaleza del quehacer tecnológico y de la propiedad de la filosofía de la tecnología para reflexionar sobre la praxis del fenómeno tecnológico como sistema de acciones que contempla el imperativo de la innovación como constante, es pertinente trabajar en aportes teóricos
y conceptuales para la profundización de la comprensión de la temática de la innovación en sí misma. Dentro de las caracterizaciones realizadas con base en aporte de filósofos de la tecnología y otras fuentes complementarias, es que hemos podido constatar la relevancia de inclusive considerar a las innovaciones epistémicas como generadoras de capital conceptual, ¿no? Este es el aporte de nuevas conceptualizaciones o categorías, que, dicho también de paso, desde mi punto de vista, forman parte del trabajo más operativo del filósofo, ¿no? La conceptualización, de algún modo, el reordenamiento, la reformulación a veces de otros conceptos tal vez no muy claros, y lo que yo llamo la conceptuación, que es ya propiamente la creación de nuevos conceptos, inclusive de categorías. Y en ese sentido, habíamos definido, una vez más, nuestra propuesta de definición, mejor dicho, de innovación, que la innovación la vemos como un fenómeno metamórfico de objetos, conceptos, procesos, sistemas y entidades concretas que mediante la dialéctica de una destrucción creativa nos transforma conservando lo esencial y superando lo obsoleto de estos y añadiéndoles valor de manera intencional, reflexiva y fáctica a fin de ofrecer soluciones a problemáticas presentes y futuras. De manera más puntual, que la innovación es un fenómeno metamórfico que transforma creativa e intencionalmente cosas y sistemas del mundo en novedades valiosas de estos. Y por último, habíamos verificado o validado que nuestro planteamiento soporta el contraste con definiciones más típicas, ¿no? O más técnicas de expertos en áreas donde probablemente surgió con más fuerza el término innovación. Y en este caso consideramos que, al ser nuestra propuesta más filosófica en tanto que estudia y plantea los conceptos e hipótesis más generalistas, de un modo más generalista, la definición cumpliría con el propósito de ampliar nuestra comprensión de la innovación en sí misma, más allá de determinados campos de origen. Con esto tendríamos todo el esquema de nuestro planteamiento, de las ideas que queríamos compartir, en este caso, con ustedes, sobre la innovación, sobre la relevancia que tiene en nuestro tiempo y la importancia de verlo más allá del cliché de las modas, de la publicidad, como un fenómeno realmente importante, ¿no? Que va mucho a la raíz de ciertas transformaciones, justamente, de las cosas, conceptos y sistemas del mundo. Metamórficamente recurre al tema de la creatividad humana, sin la cual no sería posible ninguna innovación para nuestro mundo, nuestro tiempo y la búsqueda de soluciones a nuestros problemas, en este caso, como diría Nietzsche, humanos demasiado humanos. Muchas gracias a todos por su amable atención.